Muy bien. Vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y como les habíamos anunciado, hoy vamos a hablar acerca de la caída de Tiro. Ese va a ser el tema que vamos a hablar esta noche. Y fíjese de que esta es una de las profecías, bueno, todas las profecías de las escrituras son interesantes, ¿no? Pero generalmente a veces hay quienes cuando tratan de, por decir así, cuando tratan de hablar acerca de otras cosas, ¿no? Que por ejemplo, que si uno ha oído las profecías de otras profecías que existen aparte de la Biblia, o a veces, por ejemplo, cuando a veces hay quienes dicen, bueno, ¿y la Biblia qué se supone que tiene de especial precisamente para que ustedes hagan tanta bulla respecto a que las escrituras, que es la palabra de Dios y todo? Entonces, precisamente una de las cosas que hace de que la Biblia sea un libro tan especial tiene que ver precisamente con las profecías cumplidas. Y una de las cosas que a nosotros digámosle así, que es un punto de partida bien interesante, que las profecías que ya están cumplidas de las escrituras, a nosotros nos da un punto de partida como para poder decir, bueno, si estas profecías se han cumplido y se han cumplido de una manera, pues digan, ¿por qué no decirlo espectacular, va? Lo más seguro, pues, es de que las que faltan por cumplirse, lo más seguro es que se van a cumplir. Pues, ¿por qué razón? Porque ya hay el precedente precisamente de que ya hay profecías que se han cumplido un poco acerca de la ciudad de Tiro. Y fíjese que con la ciudad de Tiro ocurre una situación, ocurre varios aspectos que es bueno que nosotros podamos conocer. Por ejemplo, una de ellas es de que Tiro era muy pequeña en términos geográficos. Sin embargo, en términos económicos era altamente significante y era así una fuerza importante en la política del Medio Oriente. Lo que sucede es de que la ciudad de Tiro era una ciudad portuaria. Entonces, precisamente por ser una ciudad portuaria, era una de las situaciones de que hacía que la ciudad fuese una ciudad rica, a tal grado pues de que en diferentes momentos de la historia, precisamente la ciudad de Tiro pasó por sus momentos de grandeza, por qué no decirlo, hasta sus momentos en los cuales se dio la ruina, pues que es la que nosotros vamos a comentar en este caso. Ahora fíjese que otra cosa también que tenemos aquí como un dato para poder mencionar es precisamente que la antigua ciudad de Tiro, dice, era un importante puerto marítimo para la zona que hoy es el sur del Líbano. Su ubicación está aproximadamente a mitad de camino entre Beirut al norte y Haifa al sur. La ciudad tenía dos puertos, uno de los cuales estaba en una isla situada apenas fuera de la costa, apenas fuera de la costa. Hay varias referencias en Ezequiel a los estrechos vínculos de Tiro con el mar. Tanto su superioridad como su pronosticada caída se describen utilizando alusiones marítimas. Una parte sustancial del vigor de Tiro radicaba en su habilidad marítima. Entonces, esa era una de las situaciones precisamente que tenía la ciudad de Tiro. Y ahí usted puede ver, por ejemplo, en ese mapa que le estoy mostrando, precisamente cómo era que estaba la ciudad de Tiro. Acá donde está el círculo era precisamente donde estaba la ciudad de Tiro. ¿Qué lugares tenemos que eran conocidos? Acá en donde estoy pasando el puntero, ahí es donde estaba la ciudad de Sidón. Por eso es de que usted ve en los evangelios que el Señor dice, ay de ti, Tiro, y ay de ti, Sidón. Entonces acá está la ciudad de Tiro, acá donde estoy pasando el puntero está la ciudad de Sidón, y acá donde está esta flecha, ahí es donde está el Monte Carmelo. El Monte Carmelo, una de las cosas que tiene de especial es precisamente de que el incidente de Elías con los profetas de Baal ocurrió ahí. Y la otra cosa que también está acá, que usted puede ver, es el mar de Galilea. Entonces, en ese aspecto de la ciudad de Tiro, le diré que por lo menos estaba, digamos, estaba en el área muy cercana a Israel. Y es por eso de que tenemos ahí que dice que Tiro era una ciudad fenicia situada a 40 kilómetros al sur de Sidón, eh, y 56 kilómetros al norte del Monte Carmelo. Recibió el nombre de Tiro por estar construida sobre una isla rocosa a 800 metros de tierra firme. Frente a ella, en tierra firme, se encontraba la ciudad de Uku, la que en documentos antiguos es conocida como la Vieja Tiro. Uku estaba fortificada, en ella habitaba buena parte de la población de Tiro, pues en la isla misma no había espacio para la agricultura.
Entonces, en esa región que está ahí es precisamente donde se ubicaba la ciudad de Tiro. Una de las cosas que, por ejemplo, a veces yo les he comentado a los alumnos en el colegio, es precisamente cómo es de que muchas de las guerras que nosotros en este momento estamos o desarrollándose o a punto de desarrollar, podrían darse precisamente en esa parte del mundo. Entonces es bien interesante pues el hecho ese de que tal vez lo que nosotros podríamos considerar que solo era cuestión del pasado, pues la verdad es que se ve que Dios tiene planes muy, que definitivamente aún para el tiempo presente tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, fíjese que lo que sucede, o también si seguimos más adelante hablando acerca de Tiro, fíjese que ahí se dan varias situaciones. Las relaciones entre Tiro y David primero y Salomón después fueron cordiales y productivas para ambas partes. En esa época gobernaba en Tiro el rey Hiram, uno de sus más notables soberanos. Luego la época de máximo esplendor de Israel coincidió con la época semejante de Tiro. Porque si usted recuerda, por ejemplo, David tenía como amigo a Hiram, rey de Tiro. Cuando murió David y que después reinó Salomón, ¿qué fue lo que sucedió? También el rey Salomón, bueno, ya vamos a ver algunos pasajes en los cuales se ve precisamente que una de las situaciones que se dio en la época del rey Salomón era de que había un comercio constante, ¿no? En el sentido de que Salomón le pedía cosas al rey de Tiro, le pedía madera de sándalo, le pedía especias, le pedía una serie de cosas. Entonces, el rey de Tiro en la época de Salomón, ¿qué era lo que sucedía? Tenía con él un comercio constante, de tal manera que dice la escritura que habían tres grupos de gente, de que, digamos, iban un mes a traer producto, descansaban 2 meses y así se iban rotando. Entonces, en la época en la que Israel comenzó a prosperar y que tenía como amistad al rey de Tiro, también la ciudad de Tiro pues fue arrastrada en esa prosperidad, ¿no? Ahora mire otra cosa, dice, sin embargo, dice, en lugar de disputarse la hegemonía de la región, ambos reinos colaboraron tanto en el comercio interior como en el exterior. En el comercio interior, el rey Hiram ayudó a David en sus construcciones, proveyéndole madera y artesanos. Porque lo que sucedió fue esto, de que vaya, por ejemplo, cuando David estaba, de que él iba a construir el templo, usted recuerda que una de las cosas que el Señor le dijo que no lo iba a poder hacer, porque había derramado mucha sangre. Sin embargo, le dijo que Salomón lo iba a construir. Pero David aquello de que, bueno, ya que no me van a dejar hacer, pero nadie ha dicho de que no puedo colaborar, ¿va? Entonces, efectivamente, todos los materiales para la construcción del templo ya los dejó pagados. Ya los dejó pagados y dice la escritura que cuando Salomón construyó el templo, se dio una situación de que no se oyó ningún sonido de martillo, porque ya David prácticamente había dejado todas las piezas ya prefabricadas solo de ensamblarla. Y eso fue precisamente en la época de Tiro. Ahora, hay una situación que hay que mencionar, mire, y es lo que está en este tercer párrafo. Dice, para construir su templo, Salomón hizo un pacto con Hiram, según el cual éste le enviaba maderas y artesanos a cambio de trigo, cebada, aceite y vino. Además, después de terminado el templo, Salomón dio a Hiram 20 ciudades que Hiram recibió con desagrado. Ya vamos a ver esos versículos precisamente para que podamos ver esa situación. Acá está precisamente cuál era la ruta que es ese comercio que estábamos hablando hace un momento, ese comercio que se seguía desde Tiro hasta Israel. Acá pues donde estoy pasando el puntero, ahí está la ciudad de Tiro, venían las embarcaciones, salían desde ahí, desembarcaban en Jope y de ahí se echaban el tramo por tierra precisamente para llegar a Jerusalén, que era donde estaba el templo, donde estaba el palacio del rey Salomón, ¿verdad? Entonces, esa era la ruta que hacían. Las escrituras mencionan de que, como les decía hace un momento, de que era un comercio tan grande y los dos países salieron tan beneficiados que en la época del rey Salomón dice la escritura que la plata no era apreciada, ¿verdad? Y Salomón pues lo que había hecho era de que tenía tres grupos de tal manera de que un mes andaban trayendo cosas, 2 meses descansaban y así había tres grupos que se iban rotando de tal manera de que siempre se mantenía ese flujo constante de artículos de lujo. Ahora mire, por ejemplo, lo que sucede acá en segundo de Samuel 5 del 10 al 12. Hermano Miguel, ¿será que nos puede ayudar con la lectura de esa cita? Segundo de Samuel 5 del 10 al 12. Es la cita que está en pantalla.
Segundo de Samuel 5. Amén. Y David iba adelantando entretejiéndose de Jehová. Dios y el ejército estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales visitaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo. Correcto. Entonces ahí usted ve precisamente esa situación que estábamos comentando, de que Hiram en la época de David, pues dice que le enviaba madera de cedro, le enviaba carpinteros, le enviaba canteros, o sea, de que ya desde la época de David, este Hiram ya había estado digámosle así, le servía como por decir así, era como su compañía naviera, pues por decirlo de una manera. Entonces ya desde la época de David el reino de Tiro comenzó a prosperar. Pero fíjese que se dio un incidente que es el que está descrito acá. Mire, ven Primero de Reyes 9 del 10 al 14. Déjeme ver, hermana Daisy, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Primero de Reyes 9 del 10 al 14. Es la cita que está en pantalla. Con Primero, gusto. a ver, Primera de Reyes 9, 10, al 14. 14. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, 11 para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuando oro quiso que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea, y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron, y le dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra Kabul, nombre que tiene hasta hoy. E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Correcto. Entonces vea usted de que en alguna medida, pues Israel y Tiro, en los tiempos bíblicos, pues digámosle así que como que habían tenido ciertas relaciones comerciales. ¿Qué era el beneficio que tenían? De que prácticamente la ciudad de Tiro, como era una ciudad portuaria, ahí se daba la situación de que prácticamente llegaba mercadería de muchas partes. Entonces, ¿cuál fue la, digámosle así, la pensada, tanto de David como de Salomón? El hecho de poder decir, bueno, mire, ya que ahí está llegando todo eso, pues entonces establezcamos relaciones comerciales con Hiram, rey de Tiro, y que él nos esté trayendo esto, ¿verdad? Una de las cosas que llama la atención de que, bueno, y a la hora de las horas, ¿cuántos años habrá vivido Hiram, que estaba en la época de David y estaba en la época de Salomón, ¿verdad? Entonces, una de las cosas, para eso hay dos soluciones. Una de ellas es de que el Hiram que estaba en la época de Salomón era el hijo del Hiram que estaba en la época de David. O sea, como que el Hiram en la época de David tuvo un hijo, le puso su nombre Hiram, y era este Hiram con el que estaba comerciando en la época de Salomón. Otra solución también es el hecho de que haya sido el mismo Hiram, pero que haya trabajado con David cuando Hiram era joven y trabajado con Salomón ya cuando Hiram era mayor, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión de que cómo es posible de que este Hiram haya vivido tanto, ¿va? De que haya trabajado con los dos reyes. Vea que en la época de Salomón se dio la situación esa de que Salomón dice que en pago le dio 20 ciudades, pero que no le gustaron. O sea que en alguna medida, digámosle así, como que se empezó como que la cosa en la época de Salomón ya no comenzó a caminar muy bien, que digamos. Ahora bien, fíjese de que, ¿qué fue lo que sucedió? Esta amistad que había entre los reyes de Israel y los reyes de Tiro no dejó de estar exenta de problemas. ¿Cómo así? Bueno, dice que las amistades entre Israel y Tiro hizo que la idolatría se introdujera en el pueblo hebreo bajo los reinados de Jezabel y Acab en Israel y Atalía y Joram en Judá. La riqueza de Tiro la hacía una ciudad orgullosa, y por eso los profetas clamaron repetidamente contra ella y predijeron su destrucción. Y ahí está de que hay algunas profecías, por ejemplo, en Isaías 23 del 1 al 17, en Jeremías 27 del 3 al 6,
Ezequiel, los capítulos desde el 26 hasta el capítulo 29, y también, por ejemplo, en el libro de Joel, en el capítulo 3, los versículos del 4 al 8. Entonces se da esa situación, pues, de que por una parte, Tiro e Israel en algún momento fueron amigos. En algún momento fueron amigos, pero esa amistad como que a la hora de las horas como que no dejó de estar exenta de problemas. Porque una de las cosas que a través de la gente de Tiro comenzó a introducirse en Israel, ¿qué fue? La idolatría. Entonces ya ahí ya la cosa como que iba por mal camino. Y fíjese que una de las cosas que dice en este párrafo, mire, uno de los peores agravios que Tiro cometió contra Israel fue vender sus ciudadanos como esclavos. O sea, de que en Tiro llegó un momento que se vendían israelitas como esclavos. Y eso pues que le estoy diciendo acá está, miren, en el libro de Amós, en el capítulo 1, los versículos del 9 al 10. Durante la época de la hegemonía siria, Salmanasar intentó tomar a Tiro y para ello la atacó con 60 naves. Pero los habitantes de Tiro con solo 12 naves lo derrotaron. Tras sitiar la ciudad por 5 años, Salmanasar murió, Sennacherib la atacó de nuevo y no obtuvo mejores resultados. O sea, de que aquí, digámosle así, como que hemos estado hablando un poquito de lo que tiene que ver un poco del trasfondo de la ciudad de Tiro, y por qué razón desde el punto de vista de las escrituras, pues es una ciudad que tenía su importancia, pues quedaba bien cerca de Israel, era una ciudad portuaria, entonces eran situaciones pues que hacían de que desde el punto de vista de la profecía, pues es una ciudad bien importante. Ahora fíjese que tenemos esta situación, mire, ya para empezar a ver Ezequiel capítulo 26, tiene algunas cuestiones que hablan acerca de cuál era la profecía contra la ciudad de Tiro. En este caso se habla acerca de 5 aspectos. El primero de ellos está en Ezequiel 26:3. Hermano Cristian, ¿nos puede leer Ezequiel 26:3, por favor? Es la primera cita que está en la pantalla. Ezequiel Amén, 26. pastor. Con gusto. A ver. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como en el mar hace subir sus olas. Correcto. Esa era una de las primeras cosas que se le había advertido a la ciudad de Tiro. Ya como habíamos visto esa situación de que vía el comercio ese que había con la ciudad de Tiro, se comenzó a introducir la idolatría en Israel. En algún momento en Tiro se vendían esclavos israelitas. Entonces como que ya la cosa en algún momento como que empezó a agarrar mal camino. Entonces, como empezó a agarrar mal camino, el primero que puso el dedo en la llaga fue Dios, en el sentido de decir, mira, aquí lo que va a pasar es que van a venir muchas naciones contra ti. Luego también había una segunda cosa que estaba contra esta ciudad, mire, y es precisamente una cosa que dice Ezequiel 26:12, y es de que la ciudad de Tiro iba a ser echada al mar. Hermano Yacir, ¿nos puede leer, por favor, Ezequiel 26:12? Es acá donde estoy pasando el puntero en la segunda cita. Ezequiel 26:12. Hola. Bueno, yo creo que quizás todavía no se ha conectado bien. Hermano Miguel, ¿nos puede ayudar con leer Ezequiel 26:12, por favor? Es la cita que está acá, es la segunda cita de arriba para abajo. Hola, hola. Bien. Ahorita. Y robarán tus riquezas, sacarán tus mercaderías, terminarán tus muros. No. La de arriba, la de arriba, hermano. La que está arriba de esa. Correcto. Y mire la otra cosa que dice la escritura, dice, y robarán tus riquezas, dice, y saquearán tus mercaderías, dice, y arruinarán tus muros y tus casas preciosas, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Vea que algunos de los aspectos que tiene la profecía, dice, bueno, lo primero dice que es lo que va a hacer, van a venir muchas naciones contra ti. La segunda dice de que tus muros van a ser arruinados, dice, y voy a echar todas tus piedras, las voy a echar al agua. Ahora fíjese que hay un tercer aspecto
hay un tercer aspecto que tiene esta profecía y es lo que está en Ezequiel 26:4. Lo que está en Ezequiel 26:4. Déjenme ver dónde era. Hermano Yacir, ¿nos puede leer Ezequiel 26:4, por favor? Es la cita esta que está en pantalla. Hola. Ahora sí, ¿me escucha? Vaya, si nos puede leer, por favor, Ezequiel 26:4. Es acá donde estoy pasando el puntero. Perdón, pastor, que tengo problemas todavía porque la lluvia no me deja conectar. Ah, ya lo vi, ahora sí. Vale. Esta es la palabra de Dios. Y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres y barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. Correcto, dice, la dejaré como una peña lisa. Ahora mire la otra cosa, por ejemplo, que dice la profecía. Aquí es donde Dios le está diciendo a la ciudad de Tiro, mira, por todo eso que tú has hecho, lo que te va a pasar es esto, ¿verdad? Entonces es donde comienzan a hablar acerca de este tipo de cosas. Ahora mire qué es lo que le iba a pasar a la ciudad de Tiro, y es lo que dice Ezequiel 26:5. Ezequiel 26:5. Hermano Cristian, ¿nos puede leer Ezequiel 26:5, por favor? Es la cuarta cita de arriba para abajo. Ezequiel Amén, 26. pastor. Tendedero de redes será, dice, en medio del mar, porque ya he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Correcto. Entonces, y luego la otra cosa que sería el otro componente de la profecía es lo que está acá en Ezequiel 26:14. Dice, y te pondré como una peña lisa, dice, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Bueno, entonces ahorita digámosle así que tenemos esos elementos que nos hablan acerca de cuál iba a ser el castigo de Dios o cuál iba a ser el juicio de Dios contra la ciudad de Tiro. Entre otras cosas dice que primero dice iban a subir muchas naciones contra ella. La otra cosa que dice que le iba a pasar era que iban a robar sus riquezas, a saquear sus mercaderías, y dice tus piedras y tu madera y tu polvo lo voy a echar al mar, dice. La cita de Ezequiel 26:4 dice que derribarán sus torres y barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. Ezequiel 26:5 dice que la iban a dejar como que era tendedero de redes, y luego Ezequiel 26:14 dice que nunca más iba a ser habitada. Bueno, si tenemos todos estos elementos, una de las cosas que como que podría, digámosle así, como que podría ponernos a pensar, bueno, y todo esto que estamos leyendo, que van a ser los juicios de Dios contra la ciudad de Tiro, ¿será literal o será simbólico? ¿Verdad? Pero ¿sabe qué es lo que sucede? ¿Sabe qué es lo que sucede precisamente con todas estas cosas que está mencionando la profecía de Ezequiel? Que fíjese qué es lo que dice que iban a venir enemigos contra ella, que iba a ser saqueada, que iba a ser echada al mar, que le iban a dejar como una peña lisa, que iba a ser tendedero de redes, que nunca más iba a ser habitada. Entonces como que estaba aquella situación de decir, bueno, mire, ¿y todo eso será literal? Pues fíjese que la respuesta es sí. La respuesta es sí. Todo lo que ahorita estamos leyendo, que va a ser el juicio de Dios contra la ciudad de Tiro, todo es literal. Todo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber? ¿Cómo nosotros podemos saber que todo eso que se habla acerca de la ciudad de Tiro, que efectivamente fue literal, que no fue una cuestión simbólica, y eso es precisamente lo que hace que esta profecía de Ezequiel sea tan importante? Antes de continuar con la explicación, si en las cosas que yo estoy diciendo usted en algún momento siente alguna pregunta y que quiera hacer, pues indíquelo ahí con las reacciones de Zoom, ¿verdad? Indique que desea hacer una pregunta y puede hacerla. Si al caso tal vez en el momentito se le olvida, al final vamos a tener otro espacio también para que usted pueda hacer preguntas. Pero si usted en algún momento, si usted en el ya quiere hacer una, pues ahí se puede. Pero ahorita, pues digámosle así, que tenemos esa base respecto ¿cómo se llama? Respecto de qué era lo que iba a ocurrir con la ciudad de Tiro o de qué manera iba a ser el castigo de Dios contra él. Ahora bien, ¿cómo fue el cumplimiento de la profecía? ¿Cómo fue el cumplimiento de la profecía? Y por eso decíamos de que una de las cosas que ocurrió con la ciudad de Tiro
es que el cumplimiento fue literal. Porque vaya, ¿qué fue lo que sucedió? La ciudad de Tiro, precisamente cuando se comenzó a cumplir el juicio de Dios sobre ella, primero fue invadida por Nabucodonosor. Ahí está de que una de las cosas que tenemos ahí es de que Nabucodonosor puso sitio a Tiro durante 3 años después de que Ezequiel dio la profecía. Este ataque que le hizo Nabucodonosor duró 13 años, desde el 585 hasta el 573 a.C. Pero ¿qué fue lo que sucedió? En este caso, por ejemplo, cuando, digámosle así, después de este ataque de Nabucodonosor, lo que sucedía, y hemos estado comentando que la ciudad estaba formada por 2 partes. Había una parte de la ciudad que estaba en tierra firme y había una parte de la ciudad que estaba en una isla que estaba enfrente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la ciudad de Tiro precisamente cuando Nabucodonosor atacó? Lo que hicieron ellos de que como ellos atacaron la parte de tierra firme, entonces los habitantes lo que hicieron fue que se fueron a la isla que estaba enfrente y de esa manera pudieron resistir a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor no tenía armas de guerra como para poder hacer un ataque por mar. Y esa era una de las cosas precisamente de que Tiro, a pesar de que no era una ciudad muy grande, pero por esa figura de que había una parte de la ciudad que estaba a la orilla, que estaba en una isla enfrente, eso hacía de que la conquista fuese difícil. Y ahí está de que fíjese que una de las cosas que dice que de Nabucodonosor cuando atacó la ciudad, dice, echó abajo las puertas, halló la ciudad casi vacía. La mayor parte del pueblo se había trasladado por barco a una isla que estaba a 800 metros de la costa. La ciudad continental fue destruida en el año 573, pero la porción de la isla permaneció varios siglos más. Ahora bien, mire qué fue lo que sucedió. Luego después, fíjese de que esta destrucción de la ciudad de Tiro, vaya, primero Nabucodonosor la intentó conquistar, fracasó. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Más adelante, en el año 333 a.C., Alejandro el Grande, después de derrotar a Darío III, marchó hacia el sur de Tiro y rehusó rendirse. O sea que Nabucodonosor no pudo, Alejandro dijo, bueno, yo sí lo voy a hacer. Los habitantes ante el ataque de Alejandro hicieron lo mismo que en la época de Nabucodonosor, huir a la isla. Pero fíjese que Alejandro hizo una cosa bien interesante. Vaya, como la gente huyó a la isla que estaba enfrente, entonces, ¿qué fue una de las cosas que hizo Alejandro? Ordenó que la parte de la ciudad que estaba en tierra firme, que demolieran toda la ciudad para sacar todos los escombros que se pudieran y poder echarlos al mar y poder construir un puente entre la tierra firme y la parte que estaba en la isla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso dice, Alejandro demolió la ciudad para construir un puente entre tierra firme y la isla. La parte en tierra firme llegó a convertirse en tendedero de redes. Ahora, ¿cómo estuvo esa situación? Mire, ahí en esa imagen que usted ve, así era la ciudad de Tiro en tiempos bíblicos. Así era la ciudad de Tiro en tiempos bíblicos. Lo que estábamos viendo era de que había una parte de la ciudad que estaba en tierra firme, que es acá donde yo le estoy pasando el puntero, mire. Había una parte de la ciudad que estaba en tierra firme. Había una parte que estaba en una isla que estaba enfrente y que más o menos entre tierra firme y la isla habían como unos 800 metros más o menos. O sea, no era la gran distancia, pero para poder hacer una invasión como que ya eso ya le agregaba un margen de dificultad. ¿Qué fue lo interesante en todo esto? Primero, retomemos lo que decíamos hace un momento. Cuando Nabucodonosor invadió acá, ¿qué fue lo que hizo la gente? Se pasó a la isla. Se pasó a la isla y en la isla les fue más fácil resistir el ataque de Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor, según habíamos estado viendo, después de 13 años, ¿qué fue lo que sucedió? Se retiró. ¿Por qué razón? Porque este lado quedó desierto, la gente se pasó para acá y entonces pudieron resistir a Nabucodonosor. Pero ¿qué ocurrió en la época de Alejandro? En la época de Alejandro se dio siempre la misma jugarreta de que viene Alejandro el Grande, invade esta parte, la gente se vuelve a pasar a la isla que estaba enfrente, pero Alejandro fue más vivo. Alejandro fue más vivo.
Porque Alejandro, una de las cosas que dijo es, mire, van a hacer una cosa, me van a agarrar todos los edificios de la ciudad, todos, y me los van a demoler. Los van a demoler y lo que vamos a hacer es que vamos a construir un puente. O sea, lo que iban a hacer era tirar escombros al mar, pues. Lo que iban a hacer era que iban a tirar escombros al mar. O sea que esta línea negra no es que había un puente, no es que había un puente, sino que Alejandro dijo, agarremos todo lo que haya de la ciudad, vamos a echar todo el ripio que saquemos, todo el ripio que saquemos, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un puente para acá, de tal manera de que vamos a llegar a la parte que está enfrente y la vamos a conquistar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que decía la profecía de que la ciudad iba a ser echada al mar y que iba a ser dejada como una peñaliza, esa parte se cumplió literalmente. Esa parte se cumplió literalmente. ¿Qué fue lo que le ocurrió a la ciudad de Tiro después de eso? Lo que le ocurrió a la ciudad de Tiro después de eso, de que Alejandro, después de que construyó este pasillo, digámosle así, con todo el ripio que sacaron, llegó, conquistó acá. Y a esta parte de acá, ¿qué le pasó? Como estaba lisita, una de las cosas es que en tiempos posteriores, esta parte de acá, que era lo que hacían los pescadores de la zona, la ocuparon como tendedero de redes, ¿verdad? O sea, lo que decía la profecía de que la ciudad iba a ser hecha tendedero de redes, precisamente se dio esa situación, ¿no? De que como la ciudad estaba lisita, bueno, como la ciudad estaba lisita, entonces, ¿qué era lo que sucedía? Los pescadores extendían sus redes para ver de dónde era que estaba rota y poder repararla. Y la otra cosa que también dice la escritura que iba a suceder es que la ciudad nunca más iba a ser habitada. Eso, entonces, ¿qué es lo que sucede? Veíamos entonces que lo que dice la profecía, pues la verdad que todo se cumplió literalmente, pues todo se cumplió literalmente. Ahora, y entonces, y con la ciudad de Tiro, ¿qué pasó en la actualidad? En esta imagen que usted ve en la derecha, ¿qué es lo que sucede? Así es como se ve Tiro en la actualidad. En la actualidad. ¿Y esto qué es? Aquí donde estoy pasando el puntero. ¿Y esto qué es? Lo que sucedió fue que cuando Alejandro, vaya, como le decía, como la ciudad de Tiro era una ciudad portuaria, cuando Alejandro construyó este puente con todo el ripio que aventó al mar, ¿qué fue lo que sucedió? Una de las cosas que empezó a darse era que el agua del mar ya no fluía libremente, ¿verdad? El agua del mar ya no fluía libremente, y ¿qué fue lo que comenzó a hacerse? Se comenzó a, digámosle así, se comenzó a engrosar esto de tal manera de que el puente que había hecho Alejandro hoy en la actualidad es de este tamaño, es de este tamaño. Entonces, ¿pero por qué razón se hizo así? Porque el agua de mar, al tener todo este puente aquí, el agua ya no circulaba libremente. Entonces, ¿qué sucedió? Este lado se hizo tendedero de redes, y esto hizo de que la ciudad ya no fuese habitada con el esplendor que tenía antes, que precisamente que tenía en los tiempos bíblicos. Es por eso de que en la actualidad hay una ciudad de Tiro, pero no es la ciudad original, sino que está construida en un lugar diferente. Pero vamos al asunto entonces de decir, bueno, mire, y esa profecía que decía la escritura que la ciudad iba a ser echada al mar, que iba a ser dejada como una peña lisa, que iba a ser convertida en tendedero de redes, que nunca más iba a ser habitada, y todo eso que pasó con ello, ¿se cumplió literalmente? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Todo lo que dijo Ezequiel, precisamente todo eso, se cumplió literalmente, ¿verdad? Ahora bien, yo ahorita pues yo estoy, si no hay preguntas, recuerde, yo sigo, pero si en algún momento usted tiene alguna, dele con todo y podemos seguir con la explicación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la otra parte? ¿Cuál es la otra parte interesante en todo esto? Mire, fíjese que esto que usted está viendo acá, fíjese que es una situación un poco curiosa. Hay un libro cristiano que se llama La Ciencia Habla. En ese libro cristiano, fíjese de que ellos hacen, digámosle así, ellos hacen una suposición. Ellos hacen una suposición. La suposición que ellos hacen es, bueno, dice, y si nosotros agarráramos la profecía de Ezequiel
y la analizásemos en base a la probabilidad de que esa profecía se cumpliese, ¿verdad? Todas esas cosas que menciona Ezequiel, que la ciudad iba a ser echada al mar, que la ciudad iba a ser dejada como una peña lisa, que se iba a convertir en tendedero de redes, que nunca más iba a ser habitada. ¿Y cuál es la posibilidad? ¿Y cuál es la posibilidad de que todo eso se cumpliera? Desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista probabilidad, la posibilidad de que todo eso se cumpliera al mismo tiempo, que todo eso se cumpliera al mismo tiempo, es de 1 en 75 millones. O sea, prácticamente la posibilidad de que eso ocurriera, pues prácticamente es imposible, ¿no? Es imposible. Es de 1 en 75 millones. Pero ¿qué es lo que sucede? Como Dios no está sujeto a la estadística, ¿verdad? Dios no está sujeto a la estadística, sino que Dios había decretado precisamente que la ciudad de Tiro iba a ser destruida y eso fue lo que sucedió. Entonces, claro, desde el punto de vista humano, la posibilidad de que la profecía se cumpliese es nula. Eso es desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista de Dios la cosa es un poco diferente, pues, porque a pesar de que existía, digámosle así, esa posibilidad tan grande de que la profecía no se cumpliese, con todo y eso, pues la profecía se cumplió. Esto que yo le estoy comentando está en un libro cristiano que se llama La Ciencia Habla. La Ciencia Habla y el autor se llama Peter Stoner. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El libro también tiene un subtítulo que se llama Una evaluación de ciertas evidencias cristianas. O sea, se llama La Ciencia Habla y una evaluación de ciertas evidencias cristianas. Entonces, en ese libro se analiza la profecía de Ezequiel y algunas otras profecías más desde el punto de vista estadístico, a ver qué tan posible es de que la profecía se pudiese cumplir. Y lo interesante, pues, es de que a pesar de que estadísticamente la posibilidad de que se cumpliera era nula, desde el punto de vista de Dios, pues la profecía se cumplió así como lo dice la Biblia. Ahora, ¿pero por qué razón es eso? ¿Por qué razón es eso? Vamos a ver algunos puntos interesantes que son algunas de las lecciones. Una de ellas es precisamente lo que dice Marcos 13:31, hablando acerca de las escrituras. Hermano Winter, ¿será que nos puede leer Marcos 13:31? Es la cita que está ahí en amarillo. Marcos 13:31. Activa el micrófono para que lo pueda leer. Perdón, que active el micrófono, que es lo que tiene ahorita, por eso es que no se le oye. Hola. Pastor, mil disculpas. Pastor, mil disculpas. Solo tengo la Biblia en el teléfono, no la tengo en físico. Mil disculpas. Vaya. Ok, no se preocupe. Hermano Yacir nos lo puede leer. Marcos 13:31, la cita que está en pantalla. Con gusto, pastor. Dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Correcto. Entonces, a pesar de que desde el punto de vista estadístico, pues la profecía, como que era imposible que se cumpliera, no, mire, la profecía se cumplió a pesar de lo que decía la estadística, pero ¿por qué razón? Precisamente por eso que dice el Evangelio de Marcos, el cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Entonces, esa es una de las cuestiones que a nosotros nos hace ver precisamente por qué es que la profecía contra Tiro se cumplió. Luego también otra cosa es esto que dice el libro de Proverbios en el capítulo 16 y versículo 18. Déjeme ver. Hermano Miguel nos puede leer Proverbios 16, 18, la cita que está en pantalla. Proverbios 16, 18. Hola. Déjeme ver, veamos. Hermano Cristian nos puede leer Proverbios 16, 18. Si nos hace el bien. Justo, pastor. A ver, ya creo que el hermano Miguel creo que se conectó. A ver, es que no me agarraba ahí el micrófono. Ok. Hoy que si nos hace el favor. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Correcto. Vea qué interesante esto que dice Proverbios. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, dice, y antes de la caída la altivez de espíritu. Detalle importante y por qué para nosotros la profecía de Tiro es importante que nosotros la podamos estudiar. Porque en Ezequiel 28
porque en Ezequiel 28, cuando se habla acerca de la caída de Tiro, después el profeta Ezequiel se echa una subcurva para hablar acerca de la caída de Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En alguna medida, esta profecía contra la ciudad de Tiro, como que iba a servir de base precisamente para poder explicar por qué razón fue la caída de Satanás. O sea que en ambos casos está aquella cuestión de que, mira, como yo estaba muy salsa, a mí nadie me va a hacer nada, a mí no me va a pasar nada, pero con lo que esta gente no contaba, pues era con la opinión de Dios, ¿no? Que era a la hora de las horas, era a la hora de las horas la parte importante. Ahora mire, por ejemplo, esta, Dios castiga el pecado, números 32, 23. Ayúdenos, hermano Cristian, por favor, números 32, 23. Con gusto, pastor. Mas así no lo hacéis. He aquí que habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Correcto. Dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Entonces, ¿qué le ocurrió a la ciudad de Tiro? Que esa situación de orgullo que ellos sentían de que no, mire, aquí, es que sabe qué le pasó a la ciudad de Tiro, algo así como lo del Titanic, ¿va? De que ni Dios la puede hundir. Algo así les pasó a ellos. Que como era una ciudad portuaria, que era una ciudad muy rica, entonces una de las cosas que ellos pensaban, no, mira, aquí hay riqueza garantizada para muchos años. ¿Va? La otra cosa que también ellos sentían, que era, digámosle así, como que los hacía sentirse muy salsa, era el hecho de que había una parte de la ciudad que estaba en el continente y había una parte que estaba en una isla que estaba enfrente. Entonces eso a ellos como que les daba una falsa sensación de seguridad de, bueno, imagínense, para que Nabucodonosor, que fue uno de los grandes reyes de la época, no los haya podido conquistar del todo. Entonces ellos se sentían aquello de nombre, mírese aquí nosotros somos los campeones, ¿va? Aquí a nosotros nadie nos puede hacer nada. Pero por eso es bien interesante esto que menciona acá el libro de Números, cuando dice, si así no lo hacéis, dice, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed, dice, que vuestro pecado os alcanzará. Y fíjese que hay una cosa que dice la Escritura, y es esto, mire, la Biblia dice, sécase la hierba, dice, marchítase la flor, dice, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bien, vamos a aprovechar este momento para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario acerca del tema que hemos tratado o de alguna otra cosa relacionada, pues este es el momento para que la pueda hacer antes de poder anunciarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, hermano Yacir, dígame, por favor. Buenas noches a todos. Lamento mucho que me conecté un poquito tarde, pero sí quisiera, por el tema de la estadística, que es de verdad importante en este tipo de temas, ¿cuánto tiempo fue lo que tardó en cumplirse la profecía, pastor? La primera Lo de información no la Nabucodonosor pude y lo de Alejandro. Esa parte. correcto. Correcto. Ahorita le digo. Ahorita le digo. Fíjese que si nos vamos aquí un poquito más atrás, la invasión de Nabucodonosor fue en el 585 al 573. Y una de las cosas que tenemos es de que ese ataque fue 13 años después de que Ezequiel dio la profecía. O sea que si a 585 le suma 13, sería 598, ¿verdad? El 598 antes de Cristo. Entonces, Ezequiel da la profecía en el 598. La profecía, digámosle así, la primera parte de la profecía ocurrió entre el 585 y el 583, y la segunda parte ocurrió en el 333 antes de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de 300 y algo de años, ¿verdad? Entonces, fueron situaciones que Ezequiel en su momento, él no vio. Pero ¿qué es lo que sucede? La profecía se cumplió. La profecía se cumplió. Y fíjense que lo interesante del caso, y por ejemplo estábamos viendo uno de estos días en el libro de Daniel, es el hecho de que muchas veces había muchas de estas gentes que estaban sabedores de esas profecías. Uno de ellos, por ejemplo, era el rey Ciro de Persia, que él, al parecer, como él había oído de que había una profecía en Isaías en la que Dios se refiere a Ciro como su siervo, entonces es por eso de que
él se echa su frase bien interesante allá al principio del libro de Esdras. Entonces, no es de que solo los israelitas conocían este tipo de profecías, sino que también había mucha gente de los alrededores que también las conocían, ¿verdad? Pero más o menos así andan los tiempos para que nos podamos ubicar, ¿va? 598 la profecía de Ezequiel, la profecía, 585 al 573 el ataque de Nabucodonosor y el 333 el ataque de Alejandro. Ahí anda la cosa. Hermano Winter, dígame que usted le veo con la mano levantada. Correcto, correcto, gracias, pastor. En la época actual, ¿a qué región o qué ciudad sería Tiro? Gracias. Vaya, fíjese que en la actualidad siempre sigue conservando el mismo nombre. Tal vez una de las cosas que sucede de que vaya, por ejemplo, allí en esa imagen que le estoy mostrando, ¿qué es lo que sucede? En la época de aquí no había puente. Aquí no había puente y esa era una de las cosas por las cuales la ciudad de Tiro se sentía segura. Alejandro construyó el puente, pero cuando él conquistó la parte que estaba en la isla, él no destruyó el puente, sino que el puente él lo dejó ahí. El puente él lo dejó ahí. Pero ¿qué fue lo que sucedió precisamente con haber dejado el puente? Que interrumpió la circulación de las mareas. Interrumpió la circulación de las mareas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La arena se comenzó a acumular, así como se ve aquí ahora, miren. Se comenzó a acumular y una de las cosas que en algún momento comenzó a ocurrir es que comenzó a haber un hedor, ¿verdad? Porque el agua ya no circulaba libremente. Entonces, en la actualidad, ¿qué es lo que sucede? En esta parte de aquí, que sería donde estaba la isla, en la actualidad lo que hay son sitios arqueológicos, unos que otros restaurantes y cosas así por el estilo, pero la gloria que tenía la ciudad de Tiro en la antigüedad, eso ya no. Eso definitivamente, eso se perdió. Veamos, primero la hermana Daisy y después el hermano Yacir. Hermana Daisy, dígame, por favor. Hola. Perdón. Dígame. Buenas noches, hermano. Solo me llama la atención que es como un cuadro comparativo entre los pecados de Tiro y la profecía, ¿verdad? La clase. Es Ujú. como ir comparando los pecados que ellos cometían. No sé si podemos poner la primera diapositiva donde está que ellos hicieron esto, esto y esto y esto y esto. Vaya, déjeme ver. Creo que es la segunda. Esta es donde están los componentes de la profecía. Ya creo saber cuál. Creo saber cuál. Esta no sé si se refiere a esta. Más Que aquí- adelante, creo que más adelante. Adelante o Porque atrás. también está con letras amarillas. Va, pero mi comentario va enfocado a lo siguiente. Dentro de los pecados que cometía Tiro fue el de que adora idolatría, Ajá. ¿verdad? Y que, Ajá. perdón. Sí, sí, me estaba diciendo de la idolatría. Entonces, de la idolatría, que fue uno de los pecados que cometió. Y Ujú. me llama la atención porque Salomón fue uno de los pecados que también cometió, Correcto. junto con las mujeres que se llevaba, que fue otra de los componentes que, como le decía, es un cuadro como comparativo entre este pecado y esta reacción que Dios iba a hacer contra la ciudad, ¿verdad? Correcto. Yo creo que Pero ajá. más me llama la atención un punto, y es que Salomón era sabio, obviamente, ¿verdad? Ajá. Pero hizo como aprovecharse de la situación, no sé si se puede llamar así, pero el darle tierras que tenían algo que para él no eran atractivas al rey. Sí. Eso es como algo malicioso, si se puede ver desde la perspectiva ética, moral. Incluso él le contesta y le dice, hermano, o sea, como queriéndole decir, Me engañaste. ajá, o sea, entre nosotros hay confianza, va. Hey, Ujú. bro, como decimos a veces, va. Cabal, cabal. Hay Me gusta eso. confianza Me entre gusta eso. nosotros y me estás haciendo esto. Entonces, esas moralidades de Salomón
El primero, el que él tenía esa atracción por los ídolos y las mujeres. Ujú. Punto por el cual la ciudad de Tiro comienza Dios a ver qué eran los pecados que cometía. Y el Sí, segundo, otro aspecto también moral, era este de Salomón sobre las tierras, ese tema malicioso, ¿verdad? Que se ok. ve. Sí, ahora déjeme hacerle uno o dos comentarios. Dios hizo sabio a Salomón, pero no perfecto. Si usted ve el capítulo 3 del libro de Reyes, cuando le da la sabiduría, que es una de las cosas que Dios le dice a Salomón, y si anduvieres en mis caminos, yo alargaré tus días. O sea que Salomón tenía la opción de elegir entre hacer el bien y hacer el mal. O sea, Dios lo hizo sabio, pero no lo hizo robot. O sea que él tenía la opción de poder elegir. Este momento en el que se ve que le da las ciudades a Hiram y que a Hiram no le gustan, si usted se fija ya, porque es capítulo 9 del libro de Reyes, ya en el capítulo 10 y capítulo 11 es cuando las escrituras comienzan a hablar acerca de que las mujeres empiezan a desviar el corazón de Salomón, que él comienza a adorar a los ídolos, pero ¿de dónde es que sale eso? Precisamente porque tenía un amigo que le podía enseñar ese tipo de cosas, pues, ¿verdad? Entonces, a la hora de las horas, ¿en qué vino a ser la ciudad de Tiro? Para el pueblo de Israel fue contaminación, ¿verdad? Para el pueblo de Israel fue contaminación. Y a tal grado que por eso está esta cita del libro de Amós, donde una de las cosas que el Señor les reclama es que hasta habían vendido israelitas como esclavos, ¿verdad? Habían vendido israelitas como esclavos, entonces ahí ya como que ya la cosa ya estaba un poco seria, pues. Por eso es el hecho de Dios de decirle, mira, ¿y cómo te fuiste a ser amigo de esa gente? Pues, ¿cómo te fuiste a ser amigo de esa gente que mira las cosas que te han hecho hacer? Mira las cosas que te han hecho hacer y vos te has hecho amigo de esa gente, ¿verdad? Entonces a la hora de las horas fue una mala decisión. La ciudad de Tiro, como estábamos viendo, pues ellos se sentían, digámosle así, ellos se sentían muy invencibles, ellos se sentían muy invencibles precisamente por la situación en la que estaba la ciudad, porque por la forma en la que estaba la ciudad, ellos pensaban, de aquí nadie nos va a sacar, aquí nadie nos va a sacar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Como ya en la época de Nabucodonosor, ellos habían podido resistir exitosamente a un imperio importante, ellos se sentían como aquel que no, mire, aquí somos invencibles, aquí somos invencibles. Por eso estábamos haciendo la comparación así tipo el Titanic, ¿va? De que ni Dios puede destruir esto, ¿va? Pero ¿qué es lo que sucede? Se ve que Dios sí pudo, se ve que Dios sí pudo y a quien mandó para poder hacerlo pues fue ¿cómo se llama? Alejandro el Grande para que lo pudiera hacer, ¿va? Entonces a la hora de las horas, ese orgullo que ellos tenían se lo botaron, ¿va? Y por eso es de que la profecía prácticamente abarca Ezequiel 26, 27 y 28. Y en el capítulo 28 es donde está la caída de Satanás, precisamente explicada en el caso del rey de Tiro, bajo la situación de ¿qué? Del orgullo, del orgullo. Hermano Yacir, hace un momento le vi que como que había levantado la mano, no sé si ya lo contestamos o cómo está la cosa. Active el Muchas micrófono. gracias, pastor. Yo estoy bien, simplemente no había estado el emoji. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, no sé si alguien más tiene algún otro comentario, algún aporte o alguna pregunta que quiera hacer antes de mostrarles cuál va a ser. Hermano Jaime, dígame, por favor. Pastor, yo sé que hay un concepto en las escrituras de la abominación desoladora Sí. y pareciera que está relacionado con este tema. No sé si nos podría ampliar. Fíjese que tal vez no tanto con el rey de Tiro, sino que está relacionado con Antíoco Epífanes, que ese fue un rey griego, ¿verdad? Porque ese Antíoco Epífanes, en el capítulo 7 del libro de Daniel, el capítulo 8 y el capítulo 11, se habla precisamente acerca de esa situación, porque resulta de que entre Antíoco Epífanes y el anticristo hay una similitud bien grande. ¿Cómo qué? Antíoco Epífanes en su época fue el que profanó el templo sacrificando un cerdo en el lugar santísimo. Entonces, en el libro de Daniel
se habla acerca de él bajo la figura de un cuerno pequeño en el capítulo 7, en el capítulo 8 y en el capítulo 11, ¿verdad? Entonces lo de la abominación desoladora tiene que ver precisamente con, no tanto con el rey de Tiro, sino con Antíoco Epífanes. El rey de Tiro está relacionado más que todo con Ezequiel 28, en lo que tiene que ver con la caída de Satanás. ¿Por qué razón? Porque Ezequiel lo relaciona con la misma cuestión de que así como Tiro se sentía orgullosa y el rey de Tiro en consecuencia, se sentían orgullosos de que nadie los iba a poder sacar. Entonces en Ezequiel 28 de ahí hace, digámosle así, como que hace la comparación al hecho de decir, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea, la misma cuestión de la soberbia que tenía la ciudad de Tiro, fue la misma cuestión de soberbia que le dio precisamente a Satanás, y por eso fue su rebelión y su posterior expulsión del cielo. Entonces tal vez no, la abominación desoladora no se relaciona tanto con el rey de Tiro, sino con Antíoco Epífanes IV, que en las escrituras es llamado el cuerno pequeño, y que Jesucristo, cuando se refiere a él, se refiere como la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿verdad? Y la relación no se establecerá con la ciudad más que con el rey, pastor, por el tema ese de que terminó siendo demolida la isla, básicamente con el dragado, Ajá. quedó comunicada con tierra firme y que no quedó piedra sobre piedra y que sirvió finalmente para secar redes. Podría en alguna medida, porque precisamente esta profecía de Tiro, una de las cosas interesantes que tiene es la cuestión esa del orgullo, ¿verdad? De aquella gente que cree que por ser quien es o por estar donde está, que nadie le va a poder hacer nada. Ah, no, mire, es que yo soy funcionario público. Entonces, como yo soy funcionario público, a mí la policía me respeta. Pues sí, es la policía, pero ¿y Dios? Y vos respetás a Dios. Entonces, en ese caso, la profecía de Tiro tiene ese componente de que la ciudad, precisamente como por la cuestión del comercio, era una ciudad muy rica. Y por su ubicación geográfica, no era tan fácil de conquistar. Entonces, como que estaban esos dos elementos de poder decir, no, mire, aquí, vaya, tal vez si quisiéramos buscar una comparación, por ejemplo, sería como que yo creo que si nosotros en la actualidad, así, humanamente hablando, nos ponemos a pensar de que si ciudades como Nueva York o como Pekín podrían ser destruidas, yo le aseguro que en la actualidad cualquiera diría que eso es impensable, pues. Eso es una locura. Pues sí, pero eso es lo que nosotros pensamos, ¿va? Pero lo que Dios puede hacer, o el plan de Dios para esas ciudades, ahí como que la cosa puede ser un poquito diferente, ¿va? Hermana Daisy, le veo con la mano levantada, dígame. Hola. Sí, hermano, dos comentarios. A ver. Uno, en relación a cómo llegaron Daniel y los tres al reino de Nabucodonosor, me hace referencia a que ellos prácticamente fueron como seleccionados, pero bajo un régimen como de esclavos, ¿verdad? En cierto modo. Así como me imagino que pasó, que ellos comenzaron a vender los israelitas como esclavos en Tiro. Es correcto. Y la otra solo es un comentario así como a los argentinos son como los argentinos en cualquier parte del mundo son los argentinos, ¿verdad? Y nadie hay que les baje el ego porque ellos son argentinos. Me imagino que así eran los de Tiro, ¿verdad? Podría ser, aunque es un asunto un poco, bueno, y hace un tiempo, yo en este año creo que fue, que alguien de Argentina dijo de que todos los demás latinoamericanos éramos descendientes de las tribus, ¿va? De que por ejemplo nosotros de los pipiles, los mexicanos de los mayas, los peruanos de los incas, solamente ellos decían habían venido en los barcos que venían de Europa. O sea que ellos no se ellos se consideran europeos, ¿va? Aunque un mexicano que oyó eso dijo, sí, tiene razón, dice, y las propinas se las pagamos en México, porque en México hay muchos meseros hay muchos argentinos que trabajan como meseros. Entonces por eso que le dice ese, sí, en México aquí les pagamos las propinas.
Pero eso ya son cosas ¿cómo se llama? De nacionalismo, ¿va? Que a veces a la hora de las horas como que es un poco de ponerse a pensar si realmente vale la pena defender ese tipo de cosas. Pero sí está interesante el comentario, me gusta el concepto, me gusta el concepto. Veamos alguna última pregunta antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. ¿Alguna última pregunta o algún último comentario que usted tenga sobre sobre todo esto que hemos estado diciendo? Si no, si usted no empezó desde el principio del video, no se preocupe que más tarde se va a subir a YouTube y ahí usted va a poder ver, lo va a poder ver completo, ¿verdad? Así que ahí usted lo va a poder ver. Hermano Jaime Díaz. Pastor, con esa ciudad y con ese reinado se cumplió lo de que el que maldice a Israel le va mal. Sí, y a los que te maldijeren maldeciré. Exactamente. Correcto, correcto. A ellos eso fue exactamente lo que les pasó, definitivamente. Eso fue exactamente lo que les pasó. Bueno, entonces si todos estamos bien respecto a opiniones y comentarios, déjenme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. El tema de la próxima semana, déjenme ver, vamos a ver, vamos a adelantarnos un poquito. Ahí está. Para comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. El tema de la próxima semana va a ser mire, el cautiverio en Babilonia. Ese va a ser el tema de la próxima semana, el cautiverio en Babilonia. Así que desde ya pues están cordialmente invitados pues para el próximo jueves 25 a las 7 de la noche. Si usted tiene familias en el extranjero y quiere que se unan, el enlace de Zoom que nosotros compartimos, pues ahí con mucho gusto. Hermano Miguel, ¿usted no está en ninguno de los chats o cómo fue que obtuvo el enlace? Sino para incluirlo. A eso. El hermano Yacir Enríquez, pastor. ¿Cómo? El hermano Yacir Enríquez. Él me Ah, lo envió. perfecto. Vaya, perfecto, perfecto. Y si usted quiere agregar a alguien más, no hay ningún problema. Si tiene gente en el exterior a quien quiera que se unan en la reunión, si es Estados Unidos es a las 9:08 Centro, a las 9 Venezuela y 10 Argentina, ¿verdad? Así que si usted quiere invitar a alguien de fuera del país que se quiera unir a la reunión, y también está esta página, mire, time.is. Ahí en time.is, digamos, las personas que están de fuera pueden checar ellos cuál es la hora de su país, por aquello de que, por ejemplo, que mire que no es en Venezuela, sino que es en Colombia o alguna cosa así por el estilo. Entonces, ahí en time.is, ahí puede verificar la hora. El tema, como les repito, para la próxima semana va a ser el del cautiverio babilónico. Desde ya, pues, les hacemos la cordial invitación. Así que solamente vamos a orar para terminar y vamos a quedar despedidos. El video se va a subir más tardecito, ¿verdad? Para que usted lo pueda ver completo. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento, gracias porque los hermanos que se conectaron, por los que van a ver este video posteriormente, te suplicamos que tú bendigas sus vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces muchas gracias por su asistencia. Dios me los bendiga y que tengan una muy feliz noche. Amén, pastor. Amén, hermanos. Feliz noche. Buenas noches a todos. Buenas noches.